Entonces la pregunta es, el discurso del desarrollo sostenible, que se ha convertido pues en un discurso hegemónico, ¿por qué es insostenible? ¿Cómo se ve reflejado eso en las acciones de los gobiernos nuestros nacionales o a nivel general? ¿Cómo aparece en Brasil o a nivel planetario? ¿Cómo se pueden ver esas acciones? ¿Y qué podríamos hacer como frente a esto para desactivar ese discurso? Hay que saber que el discurso del desarrollo sostenible emerge como una de las alternativas al desarrollo, o sea, del desarrollo a partir como de los años 70, ¿sí? A partir de la década de los años 60 y 70 surge una preocupación por el ambiente y el cuidado de la naturaleza cada vez mayor, a través como del informe Meadows en 1972 sobre los límites del crecimiento económico. En este informe se señalaba que nada puede crecer de manera infinita en un mundo finito. Lo mismo pasó en la declaración de Cocoyoc en el año 1974, donde se reunieron un grupo de expertos que señalaban que nosotros vivíamos como en un planeta con unos límites externos, unos límites finitos. Sin embargo, la pregunta sería es ¿por qué ha sobrevivido este discurso del desarrollo sostenible si hoy en día estamos viviendo como una catástrofe ecológica? Por ejemplo, es muy visible esta idea de producir conservando y de conservar produciendo, en la que se instrumentaliza la naturaleza como un medio para el crecimiento y para el desarrollo económico. Entonces, frente como a las alternativas, o sea, es importante ir creando como otros lenguajes y otros imaginarios que vayan cuestionando como ya esta idea de sostenibilidad, que al fin y al cabo es insostenible porque sigue muy atada a la idea de un crecimiento infinito que es de naturaleza exponencial. Creo que hace parte de un discurso que está institucionalizado, ese desarrollo sostenible, y al estar institucionalizado crea narrativas que invitan a que se siga creyendo que en el modelo de crecimiento actual es funcional. Pero si lo reducimos solamente a una esfera económica, olvidamos que en ese desarrollo sostenible, cuando se realizan, por ejemplo, proyectos mineroenergéticos o proyectos de agroindustria, hay comunidades que están ahí hacia los lados, y estas comunidades también reciben esos impactos de estos proyectos, y esto pues no se puede perder de vista. Y por el otro lado, cuando se están hablando de estos procesos de desarrollo sostenible, se está argumentando que se posee la tecnología para reducir los impactos que se tienen sobre la naturaleza, y pues realmente esto no está ocurriendo como debería estar ocurriendo, ¿no? Un poco que se vuelve una contradicción en sí misma, porque se crea tecnología para combatir esos problemas ambientales, pero esos problemas ambientales siguen siendo exponenciales, como menciona François. Bueno, el concepto de desarrollo sostenible surgió como una forma, vamos a decir, de contextar la crítica de los movimientos ambientalistas a los efectos negativos indeseables del sistema, del modo de producción y consumo capitalista, ¿no? Y de los conflictos en los territorios que pasaban de grandes proyectos, la contaminación, deforestación, todos esos procesos. Y entonces fue una forma de las corporaciones apropiarem de esta crítica ambiental, pero transformarla en una forma de servir sus propios intereses, ¿no? Difundiendo la idea de que es posible armonizar el crecimiento económico con la conservación ambiental, que en el sistema capitalista es contradictorio, no es posible hacer eso. Entonces se utilizaron ese concepto para decir que el problema ambiental es una externalidad, es algo fuera del modo de producción y consumo capitalista, y por eso es posible resolverlo a través de mecanismos de mercado, o sea, creando incluso productos y otras formas, ¿no?, de ganancia, utilizando de políticas ambientales, o a través de ajustes tecnológicos, o sea, teniendo la tecnología como un fin y no discutimos
discutiendo los fines de la apropiación del mundo material. O sea, es una postura que discute los medios que nos apropiamos del medio material, mas no los fines. Entonces, ¿por qué se extrae minerio? ¿Por qué se extrae petróleo? ¿Por qué tanto agronegocio? ¿Es para qué? ¿Para alimentar la población del mundo o para las ganancias, ¿no? Para crear más aviones o armas, etcétera, etcétera? Entonces, es una propuesta que no percibe que la cuestión ambiental es una cuestión de conflicto entre distintos modos de percibir, de accesar y de se apropiar del mundo material. El tema es que hoy en Brasil tenemos un gobierno que ya no necesita de ese discurso de desarrollo sostenible, ¿no? Es un gobierno que es explícitamente antiambientalista. Entonces deslegitima todas las regulaciones ambientales que existen y un gobierno que es racista y colonial, poniendo las poblaciones indígenas, campesinas, tradicionales como los obstáculos del progreso de la nación, ¿no? Entonces es ya un discurso antiambientalista. Bueno, François nos hablaba de la posibilidad de desarrollar más bien una sostenibilidad fuerte, retomando los conceptos de Eduardo Gudinas. Entonces, de pronto podrías ampliarnos un poco en qué consistiría esa sostenibilidad verde, esa sostenibilidad fuerte. Sí, o sea, él establece como ya varios tipos de sostenibilidad, o sea, la sostenibilidad débil, la sostenibilidad fuerte y la sostenibilidad, o sea, que es como súper fuerte. Eso depende mucho de los valores que se asignan a la naturaleza. En la lógica capitalista y mercantil, se reduce la naturaleza a un recurso del cual, o sea, se debe aprovechar, ¿sí? Incluso en el lenguaje hablamos como de uso y aprovechamiento como de suelos, ¿sí? Mientras que en la idea de una sostenibilidad como ya súper fuerte, que va más allá, o sea, de la idea como de una gestión, de una preservación del ambiente y de la naturaleza, en esta sustentabilidad súper fuerte, y es que le reconocemos, le otorgamos derechos a la naturaleza. Es decir, que la naturaleza se reconoce como un sujeto y un ser vivo con el cual estamos interconectados. Por eso en Colombia se ha reconocido a través de una sentencia los derechos al río Atrato, también a la región amazónica. O en países como Ecuador y Bolivia, ellos en su constitución reconocen unos derechos específicos como la naturaleza, aunque lastimosamente como en las prácticas del desarrollo los siguen violando a través de las apuestas por el sector extractivo. Bueno, Pedro, tú nos hablabas de las acciones que se pueden hacer desde nosotros como individuos y sobre todo como colectivos. Entonces, de pronto nos puedes ilustrar un poco sobre esas acciones que se pueden tomar. Claro, creo que siguiendo un poco en línea lo que menciona François y lo que mencionaba también Fabriana en su presentación, es rescatar y volver a revalorizar ese sentido ético de la naturaleza. ¿Sí? Es volverlo más visible, entender que hay unos valores inmersos en ella, que no es una relación antagónica sino dialógica, y eso se puede observar en los movimientos sociales y en los movimientos de los territorios, y es a partir de generar redes. Si no tenemos la posibilidad de hacer parte de esos grupos, por lo menos ayudar a articular, y si no podemos articular, por lo menos demostrar que hay un movimiento social que está en los territorios y visibilizarlo, porque hay un peligro que por ejemplo la literatura nos ofrece ejemplos maravillosos, que Baudelaire en un cuento que tiene dice: el peligro del demonio es que dice que él no existe cuando realmente sí existe, y el peligro de estos discursos es decir y negarlos y dejarlos en silencio cuando por debajo nos está socavando. Entonces una manera de encontrar resistencias y encontrar esos demonios entre comillas es haciéndolos visibles y mostrando esos valores éticos y valores que tiene la naturaleza. Y un poco lo que presenta Gudinas allí es que hay una sostenibilidad súper fuerte asociada al concepto de patrimonio, es sacralizar la naturaleza y encontrar que en ella misma está la vida
de todas las personas, no solamente de los pueblos originarios, las comunidades indígenas de estos pueblos, sino también de los campesinos, de las personas que viven en los pueblos y en los territorios, que tienen una concepción de la naturaleza diferente, pero sí basada sobre el valor de la vida y del respeto mutuo. Bueno, y Fabrina, nos comentabas ayer de las resistencias que se han construido en Brasil frente, digamos, a todos estos desafíos que plantea esta mercantilización, la financiarización de la naturaleza. Entonces, ¿nos cuentas un poco de esas resistencias? Sí, hay varios campos de actuación, ¿no? Pero me parece importante rescatar ahí un concepto que hace parte de los procesos de lucha en torno de la cuestión ambiental, que es el concepto de justicia ambiental, más que desarrollo sostenible, la noción de justicia ambiental. O sea, es la idea de que todas las personas, independiente de raza, de clase, de género, de modo de vida, ¿no?, tienen derechos a un medio ambiente saludable que va a afectar su vida, ¿no? Porque percibimos que en el proceso de desarrollo, los grandes proyectos, la industria extractiva, las industrias contaminantes, los desechos, son localizados, ¿no? Las industrias eligen el local, ¿no? O sea, son localizados donde están las comunidades más empobrecidas, las comunidades negras, las comunidades que están en la frontera de la expansión del agronegocio, ¿no? La población campesinas, indígenas. Entonces, fortalecer esa noción, ¿no?, de que la cuestión ambiental está relacionada con todas las otras desigualdades estructurales que vivimos. Entonces, para tratar de la cuestión ambiental hay que tratar de esas desigualdades, ¿no? Un campesino una vez me dijo, estoy seguro que si la presidenta, los gobernantes, los presidentes, los empresarios pasasen una semana aquí en mi casa junto con toda esa contaminación, el problema ambiental iba a ser tratado de otra forma. Pero no es posible exportar siempre los efectos negativos a aquellas poblaciones que no tienen acceso a los procesos decisorios. Entonces, muchas de las luchas son en torno de ese tema de justicia ambiental y de la necesidad de proteger y garantizar las territorialidades de poblaciones que viven de otra forma, ¿no?, que tienen otro modo de vida que no es capitalista. Entonces, hay articulaciones del campo, como la Vía Campesina, que hay en todo el mundo, pero surgen en los últimos años también articulaciones en torno de los afectados por la minería, ¿no? Hay movimientos de afectados por las represas, y hay una articulación entre todos esos movimientos y redes, articulación con la academia, ¿no? Hay un grupo de investigadores en minería que se relaciona con el movimiento, una red que se llama Red Brasileira de Justicia Ambiental, donde hay investigadores se relacionando con los movimientos, con las luchas. Hay toda una articulación en torno del tema de la agroecología, pensando en la agroecología, ¿no?, como una ciencia, un movimiento social y también una práctica de vida. Y hay las articulaciones de mujeres que perciben que primero son ellas que están adelante de muchas de las luchas por los territorios, y también porque perciben que los efectos ambientales son desiguales para las mujeres, ¿no? Son ellas que acaban teniendo una sobrecarga de trabajo con todos los efectos ambientales negativos. Hay el tema de la explotación sexual, ¿no? Y un movimiento que surge con ese tema de territorio-cuerpo, ¿no? Que mi cuerpo es mi territorio es mi cuerpo, entonces hay que defender el territorio de la misma forma que defiendo mi cuerpo, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si quieren añadir algo, crean que faltó algo de las presentaciones de ustedes que sea clave resaltar. Como quizás solo pensar también de la necesidad que tenemos, que además de discutir la idea de que los recursos naturales son finitos, ¿no?, también empezar a cuestionar por qué las necesidades que tenemos de explotar el mundo material no tiene límite, ¿no? Entonces, no es solo que el mundo material se puede acabar, ¿no?, pero que necesitamos transformar las necesidades que tenemos tanto de explotar y de apropiar del mundo material, ¿no? Yo creo que también
reconstruir otra vez y construir ese concepto de desarrollo sostenible, no solamente como una práctica discursiva, sino no vamos a heredarle el planeta a los demás, es ya, el tiempo es ya, y el tiempo también es salir a la calle, vincularse y tomar acciones desde nuestra posición, desde donde estemos, y dejarle en acción y no darle espacio al pesimismo. No se puede dejar ese espacio. Bueno, sí, retomando, o sea, lo que dijeron como ya mis compañeros, el asunto de la sostenibilidad, o sea, no es solamente un asunto de gestión ambiental o de preservación como ya de los recursos naturales o de los hábitats o del planeta, ¿sí? Tiene que haber un cuestionamiento profundo sobre el sentido de nuestra existencia, sobre, o sea, lo que consumimos, qué consumimos, cómo lo producimos, qué producimos, ¿sí? Porque muchas de las acciones ecológicas, o sea, están enraizadas en nuestro, o sea, quehacer cotidiano, ¿sí? A veces como nosotros tenemos cierto distanciamiento con el asunto ecológico, con la cuestión ambiental, pensemos que es un problema, o sea, de nuestros gobernantes, pero creo que si bien lo es, sí, o sea, tienen como mayor como responsabilidad en el asunto, también, o sea, tenemos que apropiarnos como de esta problemática y responsabilizarnos a través como de pequeñas acciones cotidianas, o sea, tal vez en vez de consumir podemos como ya preparar como las cosas, ¿sí? Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.